Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Iglesia de Cristo. También los que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Pues como siempre, cada uno de ustedes, como yo, se debe sentir con un honor, un privilegio de que nuestro Señor nos invita a su mesa. Porque hoy es el Día del Señor. Es el día que venimos a recordar ese gran sacrificio de amor de nuestro Padre hacia nosotros, al hombre caído, al hombre perdido. Es el día que podemos recordar como un memorial de que hace más de 2000 años, cerca de 2000 años, Jesucristo pagó el precio por nuestros errores y nuestros pecados. Bueno, la semana pasada yo empecé un tema sobre el tema del trabajo. Estaba platicando con algunos en el estudio sobre el tema del trabajo y me gustaría volver a retomar ese tema. A lo mejor a muchos no nos gusta. Se habla de trabajo y a lo mejor dicen, hoy va a hablar de trabajo y a mí no me gusta trabajar. De acuerdo a la escritura de Segunda de Tesalonicenses, vamos para allá para que estén ahí al pendiente. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 10, sobre el tema de qué tan importante es el trabajo, ¿verdad? Sabemos que el trabajo es necesario, es importante el trabajo. Todos nos damos cuenta que inclusive cuando llegamos a este país, pues a eso venimos, a trabajar. Si no fuera por eso, pues nos hubiéramos quedado en nuestros terruños queridos, en nuestros pueblos, pero pues venimos a este país para trabajar, para sacar la comida. Pero también tienen que saber que hay personas que no les gusta trabajar. Hay personas que son flojos, que no quieren trabajar. Hay personas que, por ejemplo, les gusta vivir a costillas de otros, ¿sí? Por ejemplo, mi papá era así. Mi papá no trabajaba. Mi papá decía una frase que todo el tiempo la decíamos. Decía mi papá, yo como y me da un sueño, me levanto y me da un hambre. Y mi papá nunca le importó el trabajo, nunca se hizo responsable. Y la Biblia enseña, exhorta que el cristiano debe de trabajar. Vamos a leer esa escritura de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice así. 3:10 dice así. Porque también cuando estaba con vosotros os ordené esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco tampoco coma. Bueno, es importante este mandamiento. Es muy importante este mandamiento de trabajar para poder comer. Pero sería una cosa ilógica si nada más lo aplico en lo que es lo físico. Sería algo completamente irónico, porque la Biblia habla también que hay que trabajar en lo espiritual para poder comer. Debemos de entender que esta escritura tiene algo más importante que simple decir, tengo que trabajar 8 horas y es todo lo que tengo que hacer. Eso es algo ilógico. Eso es lo que Dios me ha dado a ver, que no está hablando precisamente de trabajar 8 horas y pagar mis biles y pagar la comida. Está hablando de algo más profundo. Algo más importante. Por ejemplo, trabajar 8 horas, ok. Pero después debemos de entender que también debes de trabajar en lo espiritual, que es lo más importante. También es lo más importante. Una de las cosas que, por ejemplo, me doy cuenta, los padres deben de trabajar con sus hijos. Es importantísimo. Yo esto que acaba de pasar ahorita allá en Florida, que está pasando muy seguido, de estos jóvenes que están matando, bueno, la gente le echa la culpa a las armas. Pero te aseguro, si no hubiera armas, habría cuchillos. Si no hay cuchillos, habría veneno. Si lo que fuera, harían lo mismo. Porque el problema de estos jóvenes no son las armas. Es que no hay una disciplina. Nadie los enseñó a trabajar. Nadie los enseñó a trabajar. Un padre de familia debe de saber que si tiene hijos, debe de enseñarlos a trabajar, a hacerse responsables. Desde chiquitos, hijo, tienes que sacar la basura, tienes que barrer, tienes que hacer esto. Los padres, su deber de ellos es trabajar con sus hijos. Y sobre todo, enseñarles que Dios está con él y que Dios lo está cuidando y que Dios lo está observando todo lo que haga. Yo me acuerdo que mi mamá, por muy ignorante que era, yo todo el tiempo anduve de callejero, todo el tiempo fue un hombre vago. Desde niño era un hombre vago. Yo andaba en la calle todo el día jugando fútbol. Todo el jardín era mi barrio ahí en mi pueblo. Pero mi mamá me decía, cuídate, hijo, porque de mí te burlarás, pero de Dios no te burlas. Y con la vara que mides serás medido.
Yo siempre me acuerdo de esas frases que mi mamá me decía, y ella no conocía la Biblia, pero siempre me decía, cuídate lo que estás haciendo, porque de Dios no te burlas. Los padres tienen el deber de trabajar con sus hijos. Nunca dejes de hablarle a tus hijos. Nunca dejes de dejar de hablar con tu hijo. Hijo, échale ganas en esto, mira esto. Es un tipo de trabajo también que tienes que hacer como padre de familia. ¿O me equivoco? Claro que no me equivoco. Cuando dice la Biblia que el que no trabaja no coma, también aplica a eso. Claro que aplica, hermano. Si usted piensa que no tiene el deber de cuidar a sus hijos, desde la responsabilidad de lo que están haciendo sus hijos, usted es responsable. ¿Y cómo le hablas? ¿Cómo le dices? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Muchos padres, yo nomás trabajo 8 horas y a mí lo que hagan los hijos me importa un comino. Eso estás equivocado, no estás trabajando. Otra responsabilidad muy importante, hermanos, es trabajar con nuestra pareja. Digo, es otro trabajo, trabajar con mi pareja. Mi pareja, ¿cómo trabajo con mi pareja? ¿Cómo tengo que luchar para trabajar con mi pareja? La mayoría de nosotros podemos amar a todo mundo, pero no amamos a nuestra pareja. Dios no te enseñó que amaras a todo el mundo, que amaras a tu pareja. Ese es uno de los primeros, inclusive, mandamientos sobre el tema de Dios. ¿Cómo tú, siendo mujer, no amas? Estás comiendo una verdadera dieta balanceada. No estás trabajando bien tu relación. Qué triste que a veces podemos vivir toda una vida con una pareja y siempre estamos ocupados de otras cosas. Amamos otras cosas, pero no amamos a nuestra pareja. La Biblia lo dice, ¿sí o no? Dice, la mujer busca las cosas del mundo para agradar a su esposo. El esposo de la misma manera busca las cosas de este mundo para agradar a su esposa. Pero a muchos tampoco no nos importa. Y lo más importante, trabajar en las cosas de Dios. ¿Te imaginas? Trabajar. Todo esto nos llevaría a entender una verdadera dieta balanceada. Porque te voy a decir una cosa, hermano, si tú nada más estás trabajando 8 horas, 10 horas o 2 horas para el patrón, estás quedando muy mal con todos los demás. Te estás quedando malísimo con todos los demás. Estás quedando mal con Dios, estás quedando mal con tu familia, estás quedándote atrás, estás dejando a los demás. Y en ninguna familia se deja a un hermano atrás. Muchos así pensamos, yo trabajé mis 8 horas, 10 horas y ya me duermo, yo no quiero saber nada de nada, porque yo ya me cansé. Y a veces hasta nos hacemos como los víctimas, ¿no? Ya trabajé 8 horas, ya 10 horas, ya déjeme descansar, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque tú dices, es mucho trabajo. Dios hizo la creación en 6 días, dice la Escritura. Dios hizo su creación en el 6 días. Dice la Biblia que en el 7º Él descansó. Y la gente piensa que Él descansa, pero te voy a decir una cosa, hermano. Dios no es físico, no es un hombre carnal, Él es espíritu. Entonces, ¿cómo que descansó? No, esa palabra se traduce cesó. Dejó de hacer la creación para ponerse a hacer otras actividades. ¿Sabes por qué? Porque Dios trabaja y trabaja todo el tiempo. En Juan capítulo 5, versículo 17 dice así. Juan 5, versículo 17. Dice, Juan 5, versículo 17. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Vemos claramente cómo dice Dios, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Podemos pensar que si trabajamos en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en el Señor, pues es muy pesado. Y lo es. Y lo va a ser siempre. Y será muy pesado. ¿Sabes por qué es pesado? Porque no eres de fe. Este trabajo que Dios ha puesto al hombre no es para el hombre que no es de fe.
El que es de fe, es demasiado trabajo estar lidiando con la mujer, es demasiado trabajo estar cuidando a los hijos, ya bastante tengo con trabajar. Es más sencillo para el hombre meterse a su cuartito, echarse su vicio, su cervecita, su cigarrito, lo que sea, y salirse de esa responsabilidad. Y dice, es que yo ya necesito mi descanso. Muchas veces no nos damos cuenta verdaderamente que el trabajo en el Señor es un descanso en el alma. Si el hombre entendiera aquella, ¿cómo es posible ver que a este hombre Pablo casi lo matan por hablar de Jesucristo? A este hombre Pablo, que estuvo en la cárcel por años, llevado a Roma con cadenas, y decía una frase que decía, regocijaos en el Señor. Repito, regocijaos en el Señor. Pablo tenía un estado de frescura en su alma. Aunque trabajaba y trabajaba, él sabía que el descanso lo da Dios. Por eso tenemos que entender esa escritura que dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da mi Padre, no la paz que da el mundo, perdón, sino la paz que da mi Padre. Es importante entender, hermanos, que si no tenemos salud, no existe la fuerza. Y la salud y la fuerza no provienen del vicio o del mundo, provienen de Dios. Tenemos que ver que Dios es el autor de que da la fuerza al hombre. Él es el que te da el vigor para que sigas adelante. Es Él el que te hace, que te motiva en la mañana para que trabajes y para que hagas lo que tienes que hacer. Y puede renovar tus fuerzas como no tienes una idea. Vamos a leerlo en Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Dice así: ¿no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, dice la Biblia, y no se fatigarán. Fíjate la fuerza que da Dios, y de ahí viene todo. De ahí viene toda la fuerza, Dios es el que la da. Dice, fíjate, correrán y no se cansarán, no se fatigarán, porque esa es una bendición que Dios le da al hombre de fe, no al hombre carnal. El hombre carnal cada vez va de mal en peor. Pero trabajar es una gran bendición, hermanos, que todos debemos de ponernos a pensar, trabajar y trabajar y trabajar, porque inclusive es una muy buena psicología. Te quitas de problemas, te quitas de entrar en tentaciones, te quitas de andar haciendo cada tarugada por la ociedad de no ponerte a trabajar en las cosas de Dios. Ni modo, Jesús lo dijo. Si tú eres cristiano, Jesús dijo, mi Padre trabaja y hasta hoy yo también trabajo. Como que Dios no le quiere dar ningún tiempo a la ociedad. Pónganse a trabajar. Y sobre todo, a lo más importante, lo primero, lo más grande, trabajar por el Señor. Que Él lo dice, que el trabajo del Señor no es en vano. Y que Él nunca se olvidará del esfuerzo y el trabajo que hagamos por sus hijos, por estos pequeños, por esta hermana, por aquellos. Su trabajo siempre será lo más importante. Por eso yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿la salud es importante? ¿Es importante tu salud? Porque de eso se trata, del trabajo que hagas. No nomás para el mundo, porque Dios entiende que debes de trabajar, pero también tienes que trabajar para el Señor, para que puedas entender. Más adelante te voy a explicar por qué tienes que trabajar por el Señor. Claro, sin la salud no podemos hacer nada. La verdad, yo tengo un problema yo quiero trabajar mucho, me gusta trabajar mucho, pero mi fuerza se me está acabando, así como dijo José Alfredo Jiménez, se me está acabando la fuerza de mi mano derecha, a mí de la derecha y de la izquierda. De repente ya no tengo fuerza, pero me gusta trabajar. Lástima que se va acabando las fuerzas de lo físico. Pero trabajar por el Señor, puedo trabajar por el Señor, y ahí es donde puedo conseguir la salud. Vamos a leerla esto en 1 de Timoteo 4, del 8 al 10. 1 de Timoteo 4, del 8 al 10.
Dice así, 1 Timoteo 4, del 8 al 10, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que son de ¿qué? A los que creen, a los que son de fe. Fíjate bien, ¿qué es lo más importante tú como cristiano? Lo más importante, la Biblia te dice que el trabajo físico, pues está bien, pero es de muy poco provecho. Porque el trabajo físico o el ejercicio corporal ayuda aquí a este mundo, te ayuda. Pero el mental tiene una ventaja, el mental, el de la piedad, el del evangelio, el de estar aprendiendo más de Cristo, tiene una ventaja porque tiene salud interior y tiene una promesa para que vivas en esta vida saludable y tiene también la promesa de la vida eterna. Y es una palabra fiel y digna de que todos la deben de entender. Por eso Pablo decía que él trabajaba con todo este esfuerzo, especialmente para ayudar a aquellos que son de la fe, para salvar a aquellos que son de la fe. Yo todavía con todo esto, amigo, hermano, mi hijo y también a mi hija, mi esposa, pudiéramos pensar que trabajar para Cristo es pesado. ¿Pudieras pensar tú que es pesado? Aunque yo te diga que no, que trabajar en Cristo, en la familia, debe ser siempre un honor, un privilegio, una alegría de que Dios me ha enseñado el verdadero trabajo. Mira, si no hubiéramos entendido el trabajo de Dios, quizás ahorita estaríamos perdidos, divorciados, quizás ahorita hubiéramos conquistado el mundo, ya estuviéramos sin dinero, no sé dónde estaría yo, la verdad. Pero el Señor nos ha enseñado que el trabajo del Señor no es en vano. Tiene una salud, tiene una promesa en esta vida y también tiene promesa en la vida eterna. Pero tú puedes pensar que es pesado. ¿Y por qué digo eso? Porque simple y sencillamente veo tu actitud. Llegas tarde, a veces ni vienes a la iglesia, no sabemos dónde estás, qué pasó con el hermano, dónde está la hermana, no sabemos. Tú consideras que la palabra de Dios es como despreciable. Tú consideras que la mesa del Señor es un fastidio. Así lo veo cuando no estás aquí con nosotros como familia. Porque somos un cuerpo, somos una familia, y si somos un cuerpo, tú eres el dedo, llega el cuerpo incompleto el domingo. ¿Dónde está el dedo? ¿Dónde está la oreja? ¿No vino el ojo? ¿Por qué no vino la nariz? El cuerpo queda incompleto. Porque tú dices, es que es un fastidio llegar ahí ese día. Es un fastidio llegar a tiempo. No me gusta. Y así piensa la gente. Piensan que tu patrón te está dando más. Tú piensas que el mundo es el que te está dando todas las bendiciones. Tú piensas que allá en el trabajo es donde estás agarrando todo el dinero para poderte ir a festejar o lo que estás haciendo. No sé qué estás haciendo. Así piensa el hombre, así piensas tú. Así dices que Cristo no te está dando nada. Hay una escritura que a lo mejor te puede ayudar a entender un poquito de esto, que está en Lucas capítulo 5, versículos del 3 en adelante. Quizás esta escritura nos podrá ayudar un poquito a entender qué es Cristo, qué es lo que hace Cristo para mí. Lucas capítulo 5, vamos a empezar ahí en el versículo 1. Lucas 5, versículo 1. Dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces,
y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué podemos entender de esta conversación, de este evento? Jesús estaba en la barca predicando la palabra. De repente termina su predicación y le dice a Pedro: vete más adentro y avienta tu red ahí. Pedro decía: Señor, toda la noche he trabajado y no hemos pescado nada, no hemos sacado nada toda la noche, pero pues, si tú lo dices, le voy a echar. Dice la Escritura, yo no puedo explicar que cuando Pedro echa la red, o sea, ¿qué tantos pescados no tuvieron que sacar, que tuvieron que venir a ayudarlos a sacarlos porque no podían? Yo te pregunto a ti, ¿ya tienes tu casa? ¿Ya eres dueño de tu propio edificio? ¿Ya tienes 2 casas? ¿Ya tienes 3 casas? ¿No tienes eso? ¿Por qué no tienes eso? Porque no confías en Cristo. Dios quiere darte mucho dinero, muchas bendiciones, pero ¿sabes una cosa? No has puesto a Cristo en tu vida primero. Sé sincero, no lo quieres poner. ¿No te gusta Cristo? Ahí te está enseñando claramente la palabra de Dios, las bendiciones tan grandes que Dios te puede dar. Y eso se lo aprendí de Cristo, y una vez se lo aprendí del hermano también que me decía: hermano, si Dios nos quiere dar muchas bendiciones, hermano, muchas. No nomás una casilla, no nomás un carrillo. No, Dios te quiere dar muchas cosas materiales, pero no las pongas primero, no se las pongas enfrente de Él. Porque cuando lo haces enfrente de Él, según tú estás progresando, pero no estás progresando nada. Ahí estás en el mismo lugar y van pasando los años y sigues en el mismo lugar. No progresas porque no pones a Dios primero en tu vida. Díganme, ¿me equivoco? Claro que no. Aquí vimos un ejemplo muy claro. Pedro había trabajado toda la noche y no había sacado nada. Y en un segundo le dice: mete, ahí está la bendición. Y sacó todos los peces. Si dice la Escritura que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te va también con Él todas las demás cosas? Pero ¿sabes qué? No tienes la fe. No confías, no crees. No, como crees, a lo mejor no va a pasar esto. Pero es una verdad. Yo lo podría testificar toda mi vida y decir eso. A mí Dios me ha bendecido mucho de esa manera. Yo me acuerdo claramente cuando empezó el hermano a ir a mi casa. Yo recién estaba llegando a Estados Unidos. Tenía muy poco. Me acuerdo que yo le decía: hermano, yo lo que quiero entender es la Biblia. Quiero saber de la Biblia. Quiero saber cómo está todo este secreto, porque yo sé que aquí está la verdad. Y todo poco a poquito. Ah, caray, mira, agarré esto. Ah, caray, agarré esto otro. Ah, caray, mira, Dios está haciendo lo que hace Dios, añadiendo. ¿Por qué? Porque yo quería saber de Cristo. Claro, era cuestión de trabajar espiritualmente. Mira, hay una escritura que Dios dice: yo veo a aquel hombre que trabaja horas y horas y horas y horas, y le quito todo lo que gana y se lo doy al que yo quiero, que ha trabajado 1 hora. Así te la pongo como es Dios. Fíjate bien, si trabajar por Cristo, tú podrás decir: es que trabajar por Cristo no deja. Pues entonces Cristo está echando mentiras aquí, o el que escribió esto no es cierto. Claro que es verdad, yo estoy seguro que es verdad. Lo que pasa es que para muchos nos falta la fe. Y es por lo mismo, no confiar en Cristo. No queremos trabajar por Cristo. ¿Sabes? ¿Ustedes han puesto a leer el libro de Malaquías? ¿Alguna vez han abierto ese libro de Malaquías? Son como 3 capítulos. ¿Cuál era el problema de los judíos en el desprecio que se hacía del pueblo hacia Dios? El desprecio, despreciaban, porque cuando decían y venían a la cena del Señor, decían: oh, qué fastidio es esto. Es un fastidio. Vamos a leer una escritura de Malaquías 1:13, lo que decía el pueblo de Israel de Dios en Malaquías 1:13. Decían así. Malaquías 1:13 decían: dice la palabra de Dios en Malaquías 1:13: y habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Trajiste lo hurtado, trajiste al cojo, al enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestras manos? Dice Jehová. El pueblo de Dios se encontraba en una situación muy triste. Decían que la mesa del Señor era despreciable. Y llegaban y traían al cojo, traían al enfermo. ¿Qué era lo que traían?
la ofrenda, el animal. El animal venía, y si era un animal, me imagino, de lo peor, flaco, que hubiera sido mal, ese es el que hay que sacrificarle a Dios. Si era una borrega media enferma o ya estaba muriendo, pues de una vez sacrifícasela. Cuando tú sabes que Dios había pedido lo más importante del fruto que Dios le daba, la primicia. Lo primerito tenía que sacrificar el hombre. Aquella primera borreguita bien sana, un animal hasta macho cabrío de lo mejor, es lo que tienes que sacrificar. Pero ¿en qué momento llegó que el judío decía, no, este déjalo para cementar o déjalo para el rebaño? Mándale el cojo, llévale a aquel que ya está más decaído. Y así sacrificaban a Dios. ¿Tú crees que Dios tomaba en cuenta el sacrificio? ¿Tú crees que a Dios le parecía que le trajeran lo peor y cuando llegaba el príncipe, cuando llegaba su vecino, su pariente, es decir, le sacrificaban todo lo mejor? Pero cuando se trataba de Dios, qué fastidio. ¿Tú crees que Dios se agradaba de eso? Dice que no. Dios no se agradaba de eso. Ahora ese animal, esa borreguita eres tú. Ahora ese es el animal que tienes que sacrificar cada vez que vengas al Señor. ¿Y cómo lo sacrificas? ¿Cómo vienes al día del Señor? ¿Cómo te presentas en la presencia de Dios? Porque aunque ustedes no lo crean, estamos en su presencia. ¿Cómo estás luchando día a día, tratando de no ofender a Dios? Día a día, tratando de pararte aquí enfrente y poder predicar la palabra de Dios. Yo como predicador, ves que tengo que hacer muchos sacrificios, tengo que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, para poder venir a presentarme ante Dios. Y no es fácil. No es fácil, pero uno tiene que trabajar. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de trabajar en las cosas de Dios. Ustedes se deben sentir también orgullosos de trabajar en las cosas de Dios. Cada uno sabe que debe de trabajar su salvación día a día, luchando por dónde hacer la voluntad de Dios. Día a día. Todos los días el hombre debe de estar siempre tratando de luchar y venir aquí a su mesa y decir en su mente, qué honor, qué privilegio, qué detalles que el Señor de señores, el Dios del universo, me ha invitado a su mesa. Me ha invitado a sentarme aquí con Él. Qué privilegio, qué bárbaro. Me importa que si el Obama no me invite ni el Donald Trump tampoco me inviten. ¿Qué me importa? Que me ha invitado el Señor a venir a su mesa. No, qué grandeza, caray. Claro, no lo vemos. Pero oigan, no porque no lo vemos significa que no exista. Hay muchas cosas que no entendemos. Y yo lo he entendido. Hay muchas cosas que no se entienden en este mundo. Como dijo Monroy, una vaca negra come pasto verde y da leche blanca. A ver que le expliquen eso a Monroy. Nadie se lo puede explicar. Y no por eso no lo crees. Porque no lo ves, no lo crees. Pero nunca decir que es un fastidio. Nunca decir, y lo haces cuando no te presentas en su día. Porque acuérdate, hermano, de aquellos 10 leprosos que fueron sanados. Aquellos 10 leprosos que tenían lepra, cuando Jesús los sanó, nada más uno vino a darle las gracias. Y él preguntó y dijo, ¿dónde están los demás? ¿Qué no sané a 10? ¿Por qué nomás vino uno a darme las gracias? Así también todos nosotros éramos esos leprosos. Y tú sabes muy bien que la lepra ahora es el pecado. Y que la lepra quizás no la veas así en la cara, pero la lepra se lleva por dentro. Cada pecado, cada ofensa es una lepra que llevas en el alma. Y nosotros debemos de agradecerle a Dios para que nos ha ayudado a purificarnos de esas maldades. Pero ahí es donde reconocemos que sin el pan de vida no hay vida. Sin el pan de vida no existe la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué necesitas para vivir? Agua y pan. Para vivir físicamente, pero no para con Dios. El hombre cree que, yo nomás quiero mi comida, mi bebida, y estás viviendo físicamente, pero no estás viviendo para Dios. El hombre de fe sabe que necesita esos elementos que son espirituales. Todo el tiempo sabes que lo necesitas. Y sabes que tienes que estar aquí a tiempo, preparado para servir al Señor, para servir a tus hermanos. ¿Estás listo, lista para ayudar en lo que se necesite? Él dijo, yo soy el agua viva. Él también dijo que Él era el pan del cielo. Vamos a ver lo que dice en Juan 6:35. Juan 6:35 dice así.
Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si pudiéramos entender estos versículos, si pudiéramos comprender que el pan de vida es la palabra de Dios, que nosotros, ahorita el hermano en su oración dijo, ayúdanos a trabajar más en este pan, porque verdaderamente eso es lo que necesitamos, trabajar más para poder comer este pan de vida. Yo sé que muchos de ustedes quizás puedan decir en sus mentes, en sus hechos, qué fastidio. Pero sabes una cosa, el no comer el pan de vida, no tienes visión, no tienes ningún propósito de entender la palabra de Dios, pues no estás comiendo de este pan, no te estás alimentando. Pero Jesús claramente decía que Él era el pan de la vida, el que da la vida, y que Él viene nunca tendrá hambre. ¿Qué tan importante tendrá? Porque una persona que tiene hambre muere o roba, pero una persona que no tiene hambre está contento, está feliz. ¿Por qué? Porque no tiene hambre de nada. Hay hambres de muchas maneras. Hay hambre de robar, hambre de odiar, hambre de rencor, hambre de mucho, pero uno que tiene a Dios no tiene hambre de nada, porque todas sus cosas Dios se las satisface. Así me dijo una vez el hermano, cuando yo me estaba quejando de él, hermano que esto, hermano que lo otro, y me dijo, hermano, el que tiene a Dios no necesita absolutamente nada. Uno no se da cuenta, hermanos, qué tan cerca podemos estar de morir espiritualmente. ¿No te das cuenta qué tan sencillo es morir espiritualmente? Así, rápidamente. Estamos como Saúl, podemos cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas así, en un segundo. No importa, Dios. Qué triste es separarse uno de Dios, cuando no vemos la necesidad de trabajar en las cosas de Dios. Pero como dije hace rato, si no trabajamos no comemos. ¿Qué pasa si se deja de alimentar bien? Caes en desnutrición, caes en problemas y empiezas a morir. Te lo digo, hermano, ahorita, tú que estás fallando, que no te estás alimentando, algún día te vas a dar cuenta de lo que estamos diciendo. El hombre sin la palabra de Dios no es nada. Así es la palabra de Dios. En Mateo 4:4, ¿qué dijo él? No solo de pan vive el hombre. Así dijo la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Y también en Mateo 5:6, Jesucristo dijo, bienaventurado los que tengan sed y hambre de justicia, porque serán ¿qué? Saciados. Otras escrituras tan importantes que dice la palabra de Dios sobre el tema de qué tan importante es trabajar en las cosas de Dios. Si uno no trabaja en las cosas de Dios, no tiene visión. Nada más nos concentramos en una sola cosa, que es la carne. Nada más estamos concentrados en una sola mirada en las cosas de este mundo. Por eso, yo hoy les he enseñado que trabajar es lo más importante. Pero si usted piensa que trabajar 8 horas nada más y ahí se termina, está equivocado. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que trabajar, por la familia, por los hijos, por la casa, para Dios. Son cosas importantes que el cristiano debe de saber en su vida, trabajar y trabajar para dejar de estar de ocioso. Y que entendamos muy bien, hermanos, el propósito de nuestra vida. ¿Para qué Dios me puso en este mundo? Para trabajar, para trabajar. Voy a terminar mi estudio con Hechos 17:26. Hechos 17:26. Dice así. Fíjense bien esa escritura. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Todos nosotros, Dios nos ha traído de una sola sangre y nos ha puesto el orden de los tiempos y nuestras habitaciones. ¿Qué es importante entender eso? Claro. Claro que sí. Yo voy a partir de este mundo cuando Él lo diga, no cuando los hombres lo quieran. Solamente Él va a ser el único
que va a hacer cuando llegue a partir. Y dice el 27, para que busque a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No sabemos eso. Yo te estoy diciendo hoy que tú trabajas y te mueves por Él. Y que si Él quiere, y claro, sabemos que es muy paciente, pero si Él quiere, un día te va a quitar el espíritu de vida. Porque por Él nos movemos y por Él hacemos las cosas. Dios vive en nosotros. Pero tú, si no estás trabajando para Él, acuérdate lo que dice la Escritura. Te vas a poner enfrente de Él y no trabajaste. Tenemos que trabajar en las cosas de Dios. Y esa Escritura que dice, Dios ya no va a aceptar el verdad. Y tú piensas que, ay no, yo creo que Dios no hay problema. Que Él no se haga hacer el favor. Pero está difícil. No hay problema. Tengo un bocadillo. Pero es importante que entiendan que trabajar con Dios significa que Dios ha pasado por alto tiempo de ignorancia y ahora manda a todo el mundo que se arrepienta. Y la palabra de arrepentirse no es un día, sino día arrepentido es vivir para lo espiritual, día a día para lo espiritual. Así es que por ese mensaje de Dios no hace daño el trabajo. El daño hay que repartir el trabajo nada más. Aquí me toca hoy. Es lo que tenemos que hacer hoy. Que Dios los bendiga, como siempre soy una persona que ya sabe lo que es el Evangelio y hoy quisiera trabajar. Hay que trabajar. Pase de frente, no se avergüence de esta invitación que Dios les hace. Mientras invitamos, entonamos este himno de invitación y invita para quien trabaja. ¿Quién paga más? ¿No? ¿Quién paga más?